Consejos técnicos del canal de Amavi Seguros. En mi andar como agente de seguros de gastos médicos mayores, me tocaron varios casos fatales del COVID-19 y pues de las experiencias que he vivido les doy un pequeño consejo técnico, profiláctico o preventivo para evitar complicaciones en las vías respiratorias producto de virus o bacterias que se acumulan en nuestra garganta y en nuestra boca y posteriormente pasan a los bronquios y a los pulmones, cuando ya ahí es más difícil de atacar una infección bacteriológica. Cuando estaba la pandemia, en el afán de buscar pues cómo mitigar el terror por el que estábamos pasando todo el mundo, leí un artículo de un médico cubano que se ufanaba que en su entorno, en las pacientes o los vecinos que él le tocaba atender, no se había muerto nadie de la pandemia de COVID, debido a que él, ante la falta de recursos, como lo tiene el pueblo cubano por el bloqueo económico de Estados Unidos y de otros países que se alinean con la gran potencia, pues les dijo que hicieran su higiene bucal 3 veces al día y que en la noche, antes de acostarse, hicieran gárgaras con agua con sal, porque pues no hay recursos para un enjuague bucal o para hacerlo con agua oxigenada, pero funciona con agua con sal o con agua oxigenada, o si tienes los recursos, con un buen enjuague bucal, hacerte gárgaras en las noches para eliminar las bacterias que quedan en la garganta, en la boca, y que a la hora de acostarte se pasan a las vías respiratorias inferiores, como son los bronquios, los bronquiolos y posteriormente a los pulmones. Si tú profilácticamente te enjuagas la boca en la noche antes de acostarte, después de haberte lavado 3 veces al día la misma dientes y la boca, pues vas a ser menos propenso a que tengas una infección bacteriológica en partes donde es más complicado atenderlas. Tenía razón el médico y posiblemente sí le haya sido de gran utilidad a sus pacientes esa recomendación. En la parte de abajo de este video les pongo lo que descubrí de ese artículo, y también coincidentemente leí un artículo con más credibilidad por el hecho de que se publicó en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en Rockville, Maryland, donde un médico hizo un estudio antropológico de los efectos de la gripe española en 1920. Antropológico es ir y desentrañar autopsias, expedientes médicos, y de la poca información que había de las repercusiones de la gripe española en 1920, concluyó el estudio de que el 80% de las muertes, que en ese entonces fueron 20 millones de personas las que se murieron en todo el planeta, el 80% fue por causa de una acumulación de bacterias en las vías respiratorias, y que se complicó por el debilitamiento del sistema inmunológico de las personas debido a que los atacó el virus, que era una especie de COVID, como el semejante al que nos atacó en este siglo. O sea, concluyó que solamente el 20% de las muertes de esos 20 millones, o sea, 4 millones, murieron realmente por el virus. O sea, el otro 80% fue porque no tenían una higiene bucal suficiente. Imagínense, en esos entonces no había la facilidad de ir a la farmacia y comprar un paquete de cubrebocas desechables y cambiarlo cada vez que se ensuciara. Traían un trapo en forma de cono y se les caía, se ensuciaba, se lo ponían creyendo que iban a estar a salvo, y siendo que ellos mismos estaban reciclando las bacterias y no había los enjuagues bucales ni la higiene bucal que hay actualmente. Entonces se acostaban con las vías superiores saturadas de bacterias sin lavarse la boca, y eso se pasaba a los bronquios y a los pulmones,
y se complicó con una infección bacteriológica que fue la que mató al 80% de las personas. En resumen, un pequeño consejo técnico: no soy médico, pero sí soy observador y soy agente de seguros. Vi la incidencia de las muertes del COVID y pues en el afán de buscar una solución cada quien por su cuenta de cómo prevenir las consecuencias, me encontré con esos dos artículos. En resumen, les recomiendo que, aparte de lavarse las 3 veces al día la boca, como dicen nuestros dentistas, tengan la disciplina de hacer gárgaras con un enjuague bucal o con una agua oxigenada, porque son bacterias anaeróbicas que están en partes donde no hay luz, donde no hay oxígeno, y al contacto con el agua oxigenada diluida en agua se mueren, o al contacto con una enjuague bucal se mueren, y ya te puedes ir a acostar con la tranquilidad de que esas bacterias que ya han quedado, que ya son muy pocas cuando te haces esa disciplina, se puedan ir a los bronquios o a los pulmones y se complique en una infección bacteriológica. Les hago este comentario, les hago esta recomendación porque estamos en pleno invierno del hemisferio norte y estoy viendo que hay mucha incidencia y hay nuevos casos de COVID, de enfermedades broncorespiratorias, y esa puede ser una de las causas también que podemos nosotros evitar tomando estas medidas profilácticas. Saludos, amigos.